Sociedad de comandita simple. No es una sociedad unipersonal, es personalista. Se caracteriza porque en ella existen dos tipos de socios. Uno que responde de manera ilimitada, llamado socio colectivo, y otro que solo responde hasta el límite de sus aportaciones, llamado socio comanditario. Tiene una razón social que se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fuese varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad de comandita, la que podría abreviarse de CIA o SNC. Sus ventajas. No requiere de un capital mínimo para su constitución. Los socios tienen total libertad en lo que respecta a la cuantía de sus aportaciones y al capital social en el que se formará la sociedad. La motivación de cada socio para esforzarse viene dada porque participan directamente en los beneficios. No existe un límite en la cantidad de socios que puede constituir la sociedad. Las responsabilidades ante las obligaciones de la empresa se establecen según el tipo de socio comanditario o colectivo en el cual sea registrado y obviamente a sus aportaciones. Sus desventajas. Los socios que la conforman no tienen los mismos poderes. Los socios comanditarios responden ilimitadamente ante terceros de las deudas contraídas por la sociedad por parte de los socios colectivos. Se tributa a través de impuestos y sociedades. Comandita por acciones. La sociedad, según el artículo 207, la sociedad incomandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, ilimitada, de las obligaciones sociales y de uno o de varios comanditarios que únicamente están obligadas al pago de sus acciones. Ventajas. La posibilidad de atraer inversionistas capitalistas con mejor eficacia que en la comandita simple. Los socios colectivos pueden atraer el capital de otros sin que estos interfieran en la gestión de la empresa. La responsabilidad limitada de los socios comanditarios. Desventajas. Trámites complicados en la vida social similares a los de las sociedades anónimas. La responsabilidad ilimitada y solidaridad de los socios colectivos y administradores. Sociedad en nombre colectivo. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, dice: es aquella que existe bajo una razón social y en el que todos responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Ya sea que solo hayas comprado el 25% de acciones, el 10%, tú vas a responder hasta con tu patrimonio familiar para poder rescatar si la empresa está en quiebra o si necesita algún extra, tienes que responder con tu propio patrimonio. Ventajas. Todos los socios responden de una manera subsidiaria. Así como todos los socios tienen el mismo nivel de autoridad y de decisión, también tienen el mismo nivel de responder. La ventaja es que así todos los socios tienen el compromiso de estar día a día velando por todos y por los bienes y servicios de toda la empresa. No establece un capital social, no hay un mínimo ni un máximo de capital para que puedas ser accionista. Cada socio tiene derecho a un voto en la junta de socios, sin importar su aportación económica.
Un socio es igual a un voto. Si la empresa está conformada por 5 socios, son 5 votos a favor, y si uno de ellos está en contra, no se lleva a cabo. Desventajas. No se puede admitir nuevos socios sin la aprobación de los demás. Como todos tienen el mismo derecho de voto y tienen el mismo nivel de decisión, si uno quiere vender su acción y 3 no están de acuerdo, obviamente no se lleva a cabo ese proceso. Tiene una vida limitada. Los socios no pueden ceder sus derechos a compañías sin el consentimiento de todos los demás, como ya lo habíamos dicho. No se puede modificar el contrato social sin que todos estén de acuerdo. Y el socio no puede dedicarse a negocios del mismo género. Si estamos hablando que participamos en una empresa de cosméticos, el socio no puede realizar actividades afines en común, porque obviamente se llevaría a un proceso más largo, porque el contrato está recalcando que no se puede llevar mismas actividades, solamente participar en la sociedad en el nombre colectivo. Sociedad anónima. La sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital dividido en acciones de sus socios que no responden personalmente de las deudas sociales. Las ventajas de esta sociedad anónima es que el capital social se divide en acciones sin existiendo un monto mínimo. La responsabilidad está limitada al capital de aportado. No tiene responsabilidad personal. Puede vender sus acciones libremente. Sus desventajas es que existe un mínimo de capital bastante elevado, imposible controlar la entrada de personas. Requiere de una junta de accionistas al año como mínimo. Son mínimo de 5 socios. La distribución de utilidades es proporcional al importe de las acciones compradas. Las obligaciones a tributar es del 25% más el IVA por el impuesto de sociedades. Existe gran ventaja en esta sociedad porque depende del número de acciones que tengas, depende de tu responsabilidad, de tu riesgo y también de tus aportaciones. Esta sociedad anónima principalmente está controlada por empresas grandes porque pueden cotizar en el mercado de valores, lo que le da un gran valor a sus acciones. Sociedad cooperativista, sin fines de lucro. Se conforma por personas que están asociadas con el objetivo de alcanzar una serie de objetivos personales de cada socio. Y cuando varios profesionales o trabajadores se desean unir sus esfuerzos y metas para formar una sociedad y poner en común sus conocimientos. Sus ventajas: al menos 3 socios. Una persona es igual a un voto. Son empresas democrativas. Las personas están por encima del capital. La responsabilidad es ilimitada a la aportación. El capital se fija por los socios. Pertenecer a una sociedad cooperativa de trabajos tiene una bonificación del 50% en impuestos de sociedades, porque obviamente
son sin fines de lucro. Desventajas es que la responsabilidad es limitada a las aportaciones. El mínimo de capital es fijado por los socios. Persona física. Individuo con capacidad legal para contratar y obligarse. Es decir, susceptible de derechos y obligaciones. Está principalmente conformada por emprendedores, profesionistas independientes y asalariados. Sus ventajas es que puedes ser tu propio jefe. Son grabados como ingresos personales. No existe gastos de instituciones o notariales. Hay libertad de decisiones y no tiene un límite para retirar sus utilidades. Desventajas. Asume responsabilidad ilimitada. Se tiene que ser funcional y la vida de la empresa es limitada. A continuación vamos a presentar un ejemplo de cómo una empresa fue registrada como una sociedad, qué forma jurídica adoptó. La que vamos a elegir es Nestlé. Nestlé es una empresa suiza, principalmente una empresa multinacional. Está registrada en más de 100 países. Se caracteriza por sus productos diversificados en cereales, alimentos para bebé, helados, lácteos, comida médica, alimentos para mascotas. Nestlé, Servicios Corporativos, Asociación Anónima. Principalmente la compra de una acción para comprar el 0.97% de acciones de Nestlé. Esta, como es una empresa suiza, obviamente que se paga en euros, equivale a 110.48 euros. En peso mexicano equivale a 2.851.23 centavos. Es lo que equivale comprar el 0.97% de acciones de Nestlé. Nestlé cotiza en la bolsa de Zurich y forma parte del SIM. Sus siglas en inglés es Sweet Maker Index. Durante el 2017 los ingresos de Nestlé fueron de 132.49 billones. Su capitalización bursátil a precios actuales es de 259.55 billones. Posee 3 billones 97.960 millones de acciones en circulación. Su beta es del 0.77, lo que convierte en un valor poco volátil. Está en las principales 100 empresas en las cuales nunca ha caído en la bolsa de valores y su rentabilidad dividendo de Nestlé es del 2.76%. Obviamente que esta empresa está registrada en una asociación anónima. Como ya lo habíamos escuchado, la asociación anónima es registrada por empresas grandes porque pueden cotizar en el mercado de valores, pero al igual tiene que tributar el 25% de IVA en impuestos. La ventaja es que puede entrar cualquier persona que desee comprar.
la responsabilidad es limitada solamente a lo que aportes. Y yo digo que está muy bien porque así puede crecer. Y obviamente, como ya lo dije, si llega a caer la bolsa de valores, pues nunca afectaría porque tiene que amortizar la caída. Entonces esto le ayuda demasiado para crecer. Y pues ser una empresa de asociación anónima atrae más socios o más inversionistas porque así ellos, si llega a caer, pues solamente cubren su parte y no entra su patrimonio familiar. A continuación vamos a hablar sobre las empresas tipo SAS, por sus siglas Sociedad por Acciones Simplificadas. Se conforma por personas que se asocian con el objetivo de alcanzar una serie de objetivos comunes. Buscan satisfacer las necesidades personales de cada socio. Cuando varios profesionales o trabajadores desean unir sus esfuerzos y metas para formar una sociedad y poner en común sus conocimientos. Esta sociedad por acciones simplificada es un nuevo tipo de sociedad mercantil creada para constituir una micro o pequeña empresa o a través de Internet con un solo día y de manera gratuita. Solo se necesita la firma electrónica y de manera gratuita solo se necesita la firma electrónica y una autorización del uso de denominación de la razón social. Los objetivos son eliminar la informalidad, simplificar la constitución de las micro y pequeñas empresas, construir nuevos regímenes societario formado por uno o más accionistas, personas físicas. Busca dar solución en lo posible y a la problemática. Existe en nuestro país un alto costo, notariales, derechos, etcétera. Y también tiempos, duración del trámite y también lo que implica tomar una decisión importante como lo es conseguir un socio para constar legalmente una sociedad mercantil. Sus ventajas de ser una sociedad por acción simplificadas es: podría transformarse de otro régimen societario en cualquier momento cuando desee. En cualquier momento puede convertirse en una sociedad anónima, en una sociedad cooperativista. Su principal objetivo es que crezca esta empresa y pueda lograr cubrir y con otra sociedad. La construcción es 100% en línea, sencillez en el mecanismo de operación, posibilidad de cumplir en un solo portal, ya sea IMSS o SAT, integrada por uno o más accionistas, personas físicas. No requiere capital como mínimo. Sus desventajas: solo puede ser constituida por personas físicas. Los accionistas no podrán ser simultáneos, lo que quiere decir que sean accionistas de otras sociedades mercantiles. Sus ingresos totales anuales no podrán superar los 5 millones. Diferentes contratos de tipo INPI. INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que ayuda es
a poder registrar tu marca, poder registrar los derechos de autor y no exista un ilícito. Lo que va a hacer INPI, entregar contratos para poder justificar, por ejemplo, si vas a ser un accionista, pues son tus contratos, si vas a registrar tu marca, registrar un libro, etcétera. Ofrece contratos de propiedad intelectual, contratos de propiedad, regalías, sección de derechos de propiedad intelectual, licencia de tecnología, licencia de marca, contrato de franquicia, contrato de asociación en participación, joint venture, empresa conjunta, contrato de licencia de derechos de autor, contrato de edición de obra literaria, de edición de obra musical, de presentación escénica, contrato de radiodifusión, contrato de producción audiovisual, contrato publicitario, de obras literarias o artísticas. Es para poder registrar una patente. Ley de FinTech. ¿Qué es un FinTech? Otorgas es una empresa en el cual puede ofrecer servicios financieros, por ejemplo, otorgar seguros, gestionar las finanzas personales y empresariales, ofrece sistema de pagos y remesas, préstamos en línea, lending, financiamiento colectivo, crowdfunding, compra y venta de activos virtuales conocidos como criptomonedas. Estas instituciones de ramo que buscan cumplir con la normatividad deberán solicitar la autorización ante la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Deben presentar sus accionistas y administradores en aviso de sus operaciones. También requieren contar con un capital mínimo para sus operaciones y por activos sujetos a riesgos. Por último, deben constituirse legalmente como sociedad anónimas S.A. Entonces, la ley de fintechs completa la regulación de pagos electrónicos, financiamiento colectivo, administración de activos virtuales y oferta asesorías financieras a través de canales digitales. Esta se publicó el 9 de marzo del 2018 y tiene como objetivo incrementar el nivel de inclusión financiera y mejorar las condiciones de competencia que hay en el sistema financiero. La ley de fintech regula 5 temas principales: financiamiento colectivo, crowdfunding, carteras digitales o fondos de pagos electrónicos, modelos novedosos, banca abierta, open banking y criptoactivos o criptomonedas. Un ejemplo de una empresa mexicana, Prestadero, fundada en el 2012, que da préstamos y rendimientos justos. Se trata de la primera plataforma de crowdfunding en México. En esta página las personas pueden fondear proyectos que les guste con solo 250 pesos y a su vez los interesados pueden buscar créditos para que tienen más de 1.250 millones de pesos en solicitudes de crédito. Normas reguladoras de la propiedad industrial. Las normas de la UMPI facilitan la armonización de las prácticas entre las oficinas.
Se presentan recomendaciones y están destinadas a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales, en particular a sus oficinas nacionales o regionales de la propiedad industrial, a la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial y a la Oficina Internacional de la OMPI, y a todas las institución nacional o internacional interesada en la información y documentación en materia de propiedad industrial. Categoría A. Normas de carácter general comunes a la información y documentación. Categoría B. Normas relativas a la información y documentación sobre patentes. Categoría C. Normas relativas a la información y documentación sobre marcas. Categoría D. Normas relativas a la información y documentación sobre diseños.